¿Listo? Dice Apocalipsis 2:8, y escribe al pastor, o en este caso al ángel, porque la carta fue dirigida a los pastores para que la leyeran en la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y luego se presenta aquí Jesucristo, dice, el primero y el ¿qué? El postrero, el que estuvo muerto y que está vivo. Dice esto. Entonces le manda esta carta y le empieza a explicar lo que esa iglesia vive, lo que esa iglesia experimenta, quiénes son los de Esmirna, los esmirnos, ¿verdad? Y les dice aquí en el versículo 9, ponga atención, dice, yo conozco tus... ¿Se acuerda la semana pasada que también le dijo lo mismo a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras. Entonces, una vez más dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, o sea, tu persecución, lo que te está yendo mal, tu adversidad. Yo conozco que te están persiguiendo, yo conozco que te están atacando, los están matando, los están golpeando, los están metiendo a la cárcel. Es lo que estaba pasando. Por eso dice, yo conozco tu tribulación. ¿Lo está leyendo? Y también conozco tu pobreza. ¿También dice así? Y luego entre paréntesis dice, pero tú eres rico. También conozco la blasfemia. Había una blasfemia dentro de la iglesia. Se estaba moviendo una blasfemia. Ahorita les digo cuál era esa blasfemia. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ¿y qué cree? No lo son, sino que son una iglesia, una sinagoga, un grupito. ¿Sinagoga de quién? Está muy fuerte, pero ahí dice que era la sinagoga de Satanás. Y luego les dice, no teman en nada de lo que ustedes van a sufrir o van a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes, ¿en dónde? En la cárcel. ¿Pero para qué iban a ser puestos en la cárcel? ¿Para ser qué? Probados. Y van a tener tribulación por unos cuantos días, unos 10 días más o menos, por 10 días dice ahí. Sé fiel, o sea, no te desanimes, tú aguanta, sé fiel. ¿Hasta qué? O sea que pudiera ser que iban a morir muchos, ¿verdad? Hasta la muerte. Y si eres fiel hasta la muerte, el premio es, yo te daré la corona de la vida. Y luego dice, bueno, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice ¿a quién? A todas las iglesias. Y luego termina diciendo, el que venza, el que aguante, el que soporte, el que llegue a la meta, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta ahí. Segundo mensaje de la serie Jesucristo Señor de la Iglesia, la tribulación de Esmirna o la adversidad de Esmirna. Nosotros hemos aprendido que la iglesia no es color de rosa, no es fácil ser cristiano, no es fácil ponerse en este camino y seguir adelante, no es nada fácil, hay tribulación, hay momentos bien duros, difíciles, muchas de las cosas no se van. Ahí están, ahí siguen, solamente que Dios nos da la fortaleza, nos da de su amor, de su fortaleza en nuestras vidas para soportar las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es fácil, nada fácil. Y a esta iglesia no se le reprocha nada. La semana pasada a la iglesia de Éfeso se le reprochó algo. ¿Qué se le reprochó? Pero has dejado tu primer amor. A esta iglesia no se le dice eso, al contrario, recibe elogios, pero tú eres rico, le dice. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta ciudad de Esmirna? Para empezar, déjeme darle algún trasfondo de esta ciudad, que le vuelvo a repetir, todavía existe, ¿verdad? Todavía eso está, se llama Izmir en turco, y el significado es mirra. La palabra Esmirna o Izmir en turco quiere decir mirra. ¿Se acuerda de la mirra en la Biblia? Que los Reyes Magos llevaron mirra. A Jesús le dieron mirra también en la cruz. Entonces encontramos esto. Esmirna estaba situada a 60 kilómetros de Éfeso. Estaban seguidas de San Luis Potosí, digamos,
a Tierra Nueva, a la entrada de Tierra Nueva, más o menos, ¿no? Así estaban de retirada las iglesias, estaban muy cercas, era una ciudad tirada a la idolatría, igual que Éfeso, de dioses romanos y griegos, de todo tipo, pero tenían un dios muy en especial. Era el dios Baco, así le conocían como el dios Baco, con B grande, no con B chica de vaca, de Baco, ¿verdad? Sino que el dios Baco era el dios del vino, de la borrachera. Hacían unas borracheras el día de su fiesta. Bueno, siempre tomaban, pero el día de la pachanga hacían una borrachera que no se diga, porque era el dios Baco, el dios del vino, el dios del placer, el dios, ¿verdad?, de las diversiones, de los desenfrenos. Tenían igual sus santuarios, sus imágenes dedicadas al dios Baco. Y el pastor de la iglesia de los Esmirnos o de Esmirna, según la historia, porque está escrito en la historia, era Policarpo. Era un pastor, ¿verdad?, que él murió como mártir, lo mataron, lo clavaron en una lanza, lo tomaron y lo clavaron en una lanza por ser el pastor de la iglesia de Esmirna. Murió a los 85 años este hombre, un pastor ya grande, que le decían antes de clavarlo en esa lanza, en esa estaca, le decían: niega a Jesucristo y te perdona el César. Di que el César es el Señor, es el Kyrios. Di que tú lo respetas como Dios. Di que tú lo respetas como el Señor de tu vida. Y él dijo: no puede ser, no lo voy a hacer. He servido tanto tiempo a mi Dios, a mi Cristo, como para que lo niegue ahorita. Hagan lo que quieran conmigo. No, pues lo cargó un pelado fuerte y lo agarró y lo clavó en la lanza. Después lo incendiaron. Pero murió como un mártir este pastor. Y entonces, pues viene Juan, el apóstol, y escribe desde Patmos, la isla, esta carta dirigida. Era una iglesia que estaba sufriendo mucha persecución. Era una iglesia que de verdad, solamente los valientes aguantaban en esa iglesia. Solamente los verdaderos cristianos soportaban, porque era muy difícil seguir el evangelio. Ya no era como antes, ¿verdad? Que Dios nos sacó del mundo, del lodo, y somos broncosos, éramos muy peleoneros. ¿Se acuerdan que éramos así o no? Y venimos al cristianismo y ahora tenemos que aguantar y ser de paz y aguantar y no hacer nada. Y espérame, yo no quiero problemas, o sea, no se trata, pero te vamos a hacer esto. Sí, pues mejor corro, ¿verdad que sí? Porque así somos los cristianos, no por collones, sino porque Cristo no quiere que peleemos de esa manera. Nuestra lucha no es contra la gente, sino contra Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Nos dirán collones y lo que quieran, pero de repente se nos sale lo mundano y pues órale, ¿verdad? Y nos queremos echar un tiro con la gente. Pero realmente esta iglesia sí estaba siendo perseguida. Durante 300 años la iglesia sufrió bastante persecución. Digo, todavía hasta la fecha lo está pasando, pero en esos tiempos por los romanos, por los emperadores, los césares, ¿verdad? Por ejemplo, Nerón, ¿verdad? No sé cuántos han escuchado hablar de Nerón, el que incendió Roma y le echaron la culpa a los cristianos. También Domiciano, había otro César que se llamaba Trajano. Les voy a decir los nombres, fíjese: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Puros emperadores romanos. Y Juaniano, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense, todos estos dieron persecución y pues Cristo manda una carta de ánimo, manda una carta y les dice, ¿verdad? El que estuvo muerto y que ahora vive, el que sufrió, el que murió, al que golpearon, al que menospreciaron, al que maltrataron, los está animando, les dice: yo conozco tus obras, me identifico contigo, ustedes identifíquense conmigo, son de mi equipo, es lo que está diciendo el Señor, amén. Porque eso es lo que está diciendo: todos los que sufren, entiendan que antes que ustedes sufrieran, ¿quién sufrió primero? Cristo Jesús. Entonces vamos a ir analizando, vamos a ir checando este mensaje lleno de ánimo para los que están sufriendo y tienen adversidad por estar predicando la palabra. Yo los quiero animar. Tú que empiezas en el cristianismo, tú como mujer, como papá, como mamá, como familia, a lo mejor estás sufriendo porque no te entienden, no te comprenden de que ahora has tomado el camino de Cristo y piensan que estás metido en otra religión, en una secta. Piensan que aquí, ¿verdad? Es del diablo.
¿Sí les ha pasado? ¿Se han dicho eso? ¿Verdad? Entonces, pues ya muchos ya sabemos esta historia, pero tenemos que entender que el alimento es para todos nosotros, amén, aunque ya lo hayamos escuchado. Apocalipsis 2:9, lo que estamos leyendo, después que se presenta a Jesucristo como el que estuvo muerto y que ahora vive, dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Hasta ahí, y tu tribulación. Vamos a ver, los estaban persiguiendo, yo les dije, pero ¿qué les echaban? ¿Qué les decían? ¿Qué falsos levantaban? ¿Cuáles eran las calumnias que levantaban? Bueno, acusados, por ejemplo, número 1, acusaban a la iglesia de Esmirna de ser caníbales. O sea, la gente dice, esos son caníbales. ¿Pero por qué? Porque ellos comían el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí me explico? O sea, ellos tenían su cena del Señor y ellos decían, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, es la representación, es un memorial, como lo hacemos ahorita. Pero la gente escuchaba eso, ¿y qué decía? Entonces ¿son qué? Caníbales, mátenlos, están locos. Pero sí sabían, se hacían tontos, lo que querían era perseguir a la iglesia de Cristo. También los acusaban de dividir a las familias. Decían, esta gente viene solamente a alborotar a este pueblo. Estaba re bien ese matrimonio, los dos tomaban con el dios Baco, se echaban sus borracheras. Él y ella, esposo y esposa, sus hijos, todos tomaban en Navidad. Estaban bien contentos, todos celebrando con una botella de corralejo. Otros eran con ¿cómo se llama? Una de un chivo que tiene ahí pintado. ¿Cómo? Ay. Bueno, no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero y celebraban. Pues ahora venían y hablaban de Cristo. ¿Y qué cree? Se convertía a él o se convertía a ella y tenían problemas porque ya andas con los aleluyos o ya andas por ahí en otros lugares con los caníbales, ¿verdad? Y entonces ¿qué pasaba? Tenían problemas ese matrimonio. ¿Y qué dijo Jesucristo? Jesús dice, no piense que he venido a traer paz, sino he venido a traer ¿qué? Espada, guerra entre los mismos familiares. Jesús por un lado dice que vino a traer paz a la humanidad, pero por otro lado dice que en las familias va a haber guerra, va a haber disolución, problemas, porque no van a querer. Y eso es lo que pasaba, los acusaban de eso, los acusaban de ateos, les decían, esos son ateos, esos no creen en nuestro Dios. Pues sí, querían que creyeran en su Dios, no más que tonterías, ¿no? Los acusaban también de no someterse al gobierno, de no someterse a Roma, al César. Decían, estos, ¿verdad?, quieren levantar una revuelta, son personas que no se someten a las autoridades cuando no es así. Nosotros los cristianos sabemos respetar a las autoridades, ¿sí o no es así? Pero cuando la autoridad, cuando la ley va en contra de la palabra de Dios, dice la Biblia, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Los acusaban también de incendiarios, los acusaban de que les gustaban los cohetes, o sea, ¿cómo se llaman la pirotecnia, la lumbre? ¿Por qué? Porque predicaban del infierno, o sea, predicaban que había un infierno que había que evitar y decían, entonces la lumbre, y empezaban a levantar chisme, calumnia y todo eso, y de ahí los perseguían a los cristianos. Yo creo que esta iglesia y cualquier iglesia cristiana nos identificamos con la iglesia de Esmirna. El día de hoy seguimos siendo perseguidos, aunque de diferentes formas y maneras. Hay de niveles, hay persecuciones desde muy sencillas hasta la muerte, hasta muy graves. ¿Sí o no es así? Donde quiera en todo el mundo. Aquí nosotros en México no tenemos esa persecución como lo es en África, como lo es en la India, donde matan a la gente, literalmente los degollan por ser cristianos. Iba a traer unas imágenes, pero dije, no, se me van a asustar y luego ya no vienen mañana a la iglesia, ¿verdad? Donde realmente la iglesia está sufriendo, los expulsan de sus pueblos, los golpean, los maltratan, hacen cada maldad, los queman vivos, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Hasta el día de hoy. Por otro lado, aquí en México solamente lo que nos dicen es que nos prestamos a las mujeres. ¿Será cierto eso? Dicen que aquí en las iglesias de los aleluyos que nos prestamos a las esposas. Ya me aburrí de mi esposa, préstame la tuya. Así, ¿verdad? No, hombre, y préstame a tu suegra. Eso es lo que dicen. Entonces están levantando calumnias,
¿verdad?, la gente, pero eso es persecución. También dicen que no creemos en la Virgen. Esa es una calumnia, es una mentira, está distorsionado, no es así. Nosotros sí creemos en ¿quién? En María, en la Virgen, creemos que es la madre de Jesucristo, una mujer santa, una mujer que dio su vida, que se entregó al servicio de Jesús. Lo que sí es verdad que no le pedimos a ella, porque tenemos al único Dios verdadero que hay que pedirle, es Jesús, ¿verdad? Inclusive ella misma dice que hay que pedirle solamente a Él. Si la Biblia hablara de que hay que pedirle a María, lo haríamos, ¿sí o no es así? Pero no dice eso. También que la iglesia es un negocio, que este es un negocio redondo. ¿Ustedes creen que sea un negocio? ¿Será un negocio la iglesia? Pues pareciera un negocio, pero no es negocio. A mí me gustaría que alguien la pusiera, imagínate, es más, se puede poner una iglesia como negocio, pero no funciona si no hay unción, no funciona si no está el permiso de Dios. Se necesita la unción. Si alguien dice, ya me voy a salir de la iglesia, es que yo pongo mi propia iglesia, tengo el dinero para poner mi iglesia. La puedes poner, pero no va a funcionar. Porque se necesita unción, permiso de Dios para que funcione. Si no, no funciona. No funciona. Entonces no es un negocio para nada, no es así un negocio. Y bueno, que no nos hagan caso porque les vamos a meter ideas malas. No les hagas caso porque traen unas ideas bien malas. No les hagas caso a los cristianos porque ellos te van a enseñar cosas bien malas como el no adulterar, no robar. Ya ves que nuestra religión sí nos enseñan eso. Ya ves que mi vida siempre ha sido eso. No, que no te metan esas cosas. Entonces es una persecución. ¿Qué pasa si están persiguiéndote? ¿Qué pasa en tu vida? Si está pasando algo, es una evidencia de que vas por el camino correcto. ¿Sí o no es así? Si no te están criticando, preocúpate mucho. Escucha lo que te digo. Si no hay carrilla, si no te están criticando, si no están hablando mal de ti, preocupémonos porque quiere decir que no han visto ningún cambio en nuestras vidas. Cuando te empiezan a criticar y te empiezan a ofender es porque hay un cambio. Es porque ya notaron algo diferente. No se animan a decírtelo. No te van a decir, no, yo sí he notado un cambio. Lo de cada quien, yerno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué no era? He visto un gran cambio. No te lo dicen, pero lo han visto. Pero qué bueno cuando hay crítica, porque entonces hay cambios. Amén. No te avergüences cuando te dicen que tú ya eres de esa secta, no te avergüences. Tú tan solo di, yo sigo a Cristo, soy de Él. Amén. Y es mejor que hablen de nosotros por hacer algo bueno, que hablen de nosotros que hagamos algo malo. ¿Sí me explico? Otra vez, es mejor que hablen de nosotros por hacer algo bueno, que hablen de nosotros por hacer algo malo. El mundo le aplaude al mundo, ¿no? Si alguien mata a alguien, ese es chido, es que es bien bravo, no se deja bravo, se lo mereció el otro, y les aplauden. Se echa una borrachera, no hombre, buenísimo para tomar, qué bárbaro, se tomó una pata de elefante él solo, no, buenísimo para tomar, no, pero para el baile es bien buena, es bien bueno. El mundo le aplaude al pecado, ¿no? Tú publica en Facebook, publica algo de Jesús, publica algo de Dios, y luego te tachan de religioso, de exagerado, de tranquilo, no estés atacando a las demás religiones, pero publica el pecado, te lo aplauden, te dan muchos likes, porque así es la persecución de diferentes maneras, hay de muchas maneras. Yo perdí muchos amigos, me dejaron de hablar muchísimos, amigos del deporte, familiares, conocidos, donde vivía, de donde trabajaba, nada más porque decidí seguir a Cristo, dejar de tomar, de fumar, de adulterar, de andar de más, porque decidí eso, me dejaron de hablar. ¿Cómo ve? ¿Es persecución o no es persecución? Claro. Entonces no nos desanimemos porque nos identificamos con la iglesia ¿de qué? De Cristo, en este caso la de Esmirna. Otra vez en el versículo número 9.
¿Lo tiene? Dice, yo conozco tu tribulación. Bien, sí, le dice, y también conozco tu ¿qué? Tu pobreza, pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy pobre, literalmente era una iglesia que no tenía dinero. Había sido formada por personas de la calle, personas de basureros, personas que no tenían trabajo, personas que vivían de la basura, pepenadores. Había sido originada de eso. Creció de esa manera por los relegados, por los marginados, aquellos que no tienen oportunidad, porque el gobierno romano no les daba la oportunidad. Todo lo que traían de víveres, de comida, de alimentos en barcos, todo quedaba con la alta sociedad, con los de media sociedad, y los de abajo los olvidaban. Pues eso todavía está, pero fue una iglesia que se levantó de la pobreza, se empezó a congregar muchas personas pobres, pero después empezó a llegar gente un poquito ya con más dinero, y entonces empezó a crecer, pero realmente fue hecha de gente pobre, o sea, organizada, que vivían en la calle. Y aquí les dice, pero tú eres rico, ¿verdad? Tú eres rico. Quiero aprovechar para decirles algo, pongan atención. Aquí habla de una iglesia pobre. Y la última iglesia que vamos a ver se llama Laodicea. Después que veamos Filadelfia, todas estas. Laodicea era la iglesia más rica de todas las 7 iglesias, riquísima, súper rica, tenía muchísimo dinero. Y en la actualidad así es. Esta iglesia será pobre, hablando de dinero, ¿será pobre o rica? ¿Ustedes qué piensan? Pobre, rica. Bueno, si nos comparamos a las de África, a las iglesias de África, porque hay iglesias cristianas en África, y que sacamos fotos, ¿cómo son las iglesias de los africanos? ¿Seremos ricos o pobres? Muy ricos. ¿Han visto fotografías de las iglesias de África? Un palo, ahí se sientan, no hay piso, ahí de paja nada más, si es que les va bien, y es todo lo que hay. Pero una Biblia ahí, ¿verdad? Súper. Pero si nos comparamos a las de San Luis nosotros, a las iglesias que hay en San Luis, ¿seremos tablas o seremos pobres? Algunas pobres y a lo mejor otras seríamos más o menos, ¿no? Pero si nos comparamos con las de Estados Unidos, ¿dónde quedaríamos? Somos bien pobres. Tenemos las mismas sillas desde hace 10 años, hermanos. No, de hace 15 años. Y en Estados Unidos, pues hay iglesias donde cambian de butacas cada año. Son butacas, no son sillas, así es como en el cine. Todo alfombrado. Estacionamientos como si fuera el Walmart, 2 ambulancias listas ahí por si alguien tiene calor para hidratarlo luego, ¿verdad? O para ir por ellos a su casa si se le descompuso la camioneta, el carro. Y está bien, Dios los ha bendecido a los americanos, no todas las iglesias, pero la mayoría, y a los mexicanos también, amén. Pero hay pobres y hay ¿qué? Y hay ricas. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Póngame mucha atención. No se le vaya a usted los ojos con una iglesia que sea rica. Cuando usted visite una iglesia, que vaya a un lugar y la visite, sea donde sea, porque hay ricas en todas partes. No se le vayan los ojos. No vaya y diga, ay, apenas así en mi iglesia. No. Porque lo más importante que tenemos, la riqueza, ¿quién es? Jesucristo. Eso es lo mejor y es lo único, lo verdadero, lo que tenemos. Pero hay gente que sí se impacta. Va a otras iglesias y, no, hombre, la alabanza, qué hermosísima la alabanza. Tocan como los verdaderos ángeles de Charlie, ¿verdad? Los ángeles azules. Y pero pues así les tocó la bendición, ¿o no? Entonces, uno tiene que entender que en todo el mundo hay pobres, hay ricos, hay de todo, inclusive en el cristianismo. Entonces, aquí tenemos esto, ¿no? Que estaba la pobreza, pero el contraste era la riqueza espiritual. Una riqueza, eran riquísimos
los de Esmirna, muy ricos espiritualmente hablando, humildes, personas que por la misma humildad clamaban, buscaban, pedían el amor de Dios. Porque cuando uno no tiene, cuando uno pasa momentos difíciles, es cuando clamamos, ¿a poco no? Cuando estamos todos llenitos y el estómago está ya llenito, no es tan fácil clamar. Y bueno, ¿por qué eran ricos? Dice ahí, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Gracias, soy rico, yo soy rico, Poli. Tengo 2 botellas de agua. Bueno, apúntele, ¿por qué somos ricos? El día que le digan por ahí a usted, ¿por qué eres rico? Número 1, la salvación. La salvación es la riqueza única, la más grande que jamás podemos recibir. ¿De qué sirve tanto dinero? Literalmente hablando, si no se tiene la salvación de Cristo Jesús, ¿de qué sirve? El dinero se va a quedar ahí. Ahí se va a quedar cuando uno muera. Pero esta iglesia tenía la salvación. Número 2, tenían la revelación de la Biblia, del Evangelio de Jesús, el conocimiento de Dios. Nosotros aquí tenemos el conocimiento de Dios, tenemos una Biblia, amén. Qué bueno que llegó el Evangelio a nuestras vidas. En esta semana me pregunta el Juanito, mi hijo, me dice, papá, ¿y a ti quién te habló de la Biblia? ¿A ti quién te habló del Evangelio? Me dijo. Entonces ya le expliqué que una prima. Y dijo, mira, entonces si no ha llegado la prima, ¿qué estaríamos haciendo? Me dijo, le dije, pues de mejor jugando fútbol. Sí, pues es domingo, pues jugando fútbol, o yo te estuviera enseñando cómo tomarte una Tecate con limón y sal y algo así. Si no estuviéramos en el Evangelio, a lo mejor, no sé, ya ni hubiéramos muerto, no lo sabemos. Pero le expliqué que tenemos el conocimiento de Dios. La riqueza más grande que tenemos aquí, la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí o no es así? Tener paz con Dios es lo más hermoso que se puede tener. La paz de Dios, que ya hiciste las paces con Dios. Imagínate, tienes de enemigo al diablo. A la suegra, bueno, la suegra no es amiga, pero tienes al diablo, a los vecinos, y luego de paso de enemigo a Dios, ¿o no? No, está difícil, pero tenemos las paces ¿con quién? Con Dios. Él es mi amigo, hice las paces hace 10 años, hace 20, hace un año, le dije, Señor, perdóname, la regué, quiero que entres en mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Ese día tú y yo hicimos las paces con el Señor. Y ahora vives en santa paz. ¿O no es así? A la hora que quieras, Señor, háblame, estoy listo para irme contigo. Y aunque no estés listo, cuando Él dice, se va uno. ¿Verdad que sí? Sí, porque quien dice, no estoy listo, Señor, aguántame otros 30 años. No se puede. Una de las riquezas que tenían estos, aparte de lo que menciono, estos hermanos, en 2 Corintios 8:1, porque había más iglesias, después se levantaron los corintios, ¿verdad? Que también tuvieron momentos difíciles de dinero. Fíjese que esta iglesia al principio, hace ya casi los 20 años, qué difícil económicamente, y tuvimos un reto, y pues Dios nos ha levantado, Dios nos ha fortalecido. Pero esta iglesia era súper rica. Y ponga atención a esa riqueza, el que conoce a Dios, el que tiene paz con Dios, el que tiene el conocimiento de Dios, es rica espiritualmente y por consiguiente practica lo que dice 2 Corintios 8:1. Se lo voy a explicar, aguzados. Asimismo, hermanos, les hacemos saber, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿en dónde? En Macedonia. Está hablando Pablo. Que en grande prueba, fíjese, esa iglesia de Macedonia, de las de Macedonia, esas eran otras, porque en grande prueba de tribulación, también estaban pasando una tribulación. La abundancia de su gozo, pero tenían gozo. Y su profunda pobreza, también eran pobres. Abundaron en riquezas de su ¿qué? Ser generoso es ser rico.
Cuando damos es porque somos ¿qué? Ricos. Porque Dios pone el amor en nosotros, el deseo de aportar, aún económicamente, para las necesidades de la iglesia. Entonces es una iglesia rica, porque está dispuesta siempre a ¿qué? A aportar para el evangelio. Por eso dice aquí, dice, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Sí dice así? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En el versículo 4 dice Pablo que hasta ellos le pedían a Pablo, siendo pobres le decían, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los ¿qué? Para los santos. Decían, Pablo, danos la oportunidad de ofrendar para este ministerio, para este servicio de los santos. Los santos no eran, los santos eran los predicadores, evangelistas, los que abrían otras iglesias. Entonces decía, denos la oportunidad de sembrar, de aportar con nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. Entonces realmente así era la iglesia de Esmirna, rica en obras, rica en hechos. Lo demostraban con el nombre, pero también con hechos. Lo demostraban con sus obras. En una tumba en el Nuevo Mundo, en Inglaterra, estaba una inscripción. Sí, ahí en la lápida decía estas palabras. Me llamó la atención. Decía, lo que gasté fue lo que tuve. Lo que gasté en la vida fue lo que yo tuve. Lo que yo guardé, o sea, lo que dejó bajo el colchón, lo perdí, se le perdió. O sea, ya no lo pudo disfrutar o poner al servicio. Y lo que regalé es lo que tengo. ¿Sí le entendió o no le entendió? Bueno, ahí se lo dejamos de tarea. Ok, esta iglesia entonces era una iglesia perseguida, era una iglesia que tenía persecución por la gente de fuera, pero era rica. Y después ahí mismo en el versículo número 9, dice así, y también conozco la blasfemia, búsquelo, si lo está buscando ahí con su vista, dígame amén, en Apocalipsis 2:9, regrésese, le doy chance. Amén. Dice así, que también Cristo conoce la blasfemia. ¿Ya lo identificó? Cristo conoce la blasfemia. En esa iglesia había una blasfemia. Había hermanos que estaban blasfemando y estaban atacando a la misma iglesia de Esmirna. Y la blasfemia, de los que se dicen ser judíos, ¿y qué creen? No lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. Pero yo quiero que entienda bien clarito eso, en ese versículo, es bien importante tenerlo, bien importante. Dice, lo vamos a leer el 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de ¿qué? De Satanás. ¿Cuál era la blasfemia? ¿Qué era lo que estaban blasfemando? ¿Qué era lo que decían? Ellos tenían un sobrenombre, que se decían ser judíos y no lo eran. Un sobrenombre. Nosotros podríamos decir que a veces tenemos nada más el sobrenombre de cristianos. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Y no lo somos. Aguzados con lo que le digo, muy aguzados. La blasfemia es decir que somos cristianos, pero el no practicarlo, el no hacerlo. Es muy importante esto. Ellos pensaban que porque eran descendientes de Abraham, judíos,
por eso ya eran salvos. Ellos pensaban que porque tenían el sobrenombre de judíos, no lo eran, por eso eran unos cristianos. No es por sobrenombre. ¿Me está entendiendo lo que digo? Yo tengo un hijo, tengo hijas, pero mi hijo necesita recibir a Cristo. No por ser hijo de un pastor, él ya es cristiano. ¿Me entendió o no me entendió? Tus hijos no porque vienen contigo tus hijas, por eso son cristianos. No pienses eso. Eso es una blasfemia para Dios. Bueno, es que si yo soy cristiano, cristiana, mi matrimonio, doy por hecho que mis hijos son cristianos. Eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios no tiene nietos. Cristo tiene puro hijo. Dios tiene hijos. Tú tienes que preocuparte, tú y yo, porque nuestro hijo y nuestra hija crezca. Y entonces diga, papá, mamá, yo quiero aceptar a Jesús como mi Padre, como mi Señor, como mi Salvador. Porque hay iglesias en la actualidad que porque si yo tengo un tío que es pastor, entonces toda la familia de ese pastor son cristianos y van al cielo. ¿Usted cree eso? Es que tengo un tío que es sacerdote y porque como es sacerdote, entonces toda la familia tiene la bendición. ¿Usted cree eso? Tengo la firma papal y lo digo con respeto, porque así hay gente, ya tenemos toda la familia la firma papal. No, eso no nos hace hijos de Dios, sino el reconocer que somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no se convierte en una blasfemia, la blasfemia de pensar que soy judío, en este caso en la Biblia, o cristiano, y no lo soy. Amén. Entonces no importa que tengamos el sobrenombre de ser testigo de Jehová, católico, bautista, sabatista, pentecostal, carismático, luterano, anglicano, ortodoxo, del séptimo día, carmelitas descalzas, todo lo que tú quieras. El nombre que te pongas no nos hace cristianos. ¿O sí nos hará cristianos? No. El sobrenombre no. Aunque le pongas un pescadito así a tu automóvil allá atrás así, soy cristiano. Aunque andes con la Biblia por la calle y que todos te ven así, ¿verdad? Tampoco nos hace cristiano. Porque a lo mejor vamos con la Biblia y después a puras maldiciones después. Fíjense lo que dice Romanos 2:17. 2:17. Amén. Ponga mucha atención, Dice, he aquí, 2:17 de Romanos. He aquí tú tienes el sobrenombre de ¿qué? Ya se dio cuenta cómo así había en esos tiempos, el sobrenombre nada más. Tú tienes el sobrenombre de judío. Es más, te apoyas en la Biblia y te glorías en Dios, o sea, te sientes bien, le das gloria a Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías, ¿verdad?, en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Fíjate bien, está diciendo, tú haces todas esas cosas. Que tienes, ¿lo está leyendo? En la Biblia, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, está diciendo, nomás tienes el sobrenombre. Das clases en la escuelita dominical y dices que diezmas, decimos que venimos. Sí, es un sobrenombre. Pero no dice, tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, que no se ha de hurtar. ¿Qué dice? Imagínate, pastor, no esté robando. Usted que nos enseña a no hurtar. Entonces nomás sería un sobrenombre. En la iglesia de Esmirna había hermanitos que nomás eran de sobrenombre y era una tribulación para la iglesia de mal testimonio. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué dice? Qué fuerte está esto, Dios mío. ¿No? Tú que abominas de los ídolos, cometes ¿qué? Sacrilegio. Tú que dices que los ídolos no son verdaderos, vas y te los robas, es lo que le estaba pasando ahí. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios.
Brínquese al 28, porque estamos en el 22, ¿sí? No, en el 23. Dígame amén. Eso, para saber si ya estamos ahí. Pues no es judío el que lo es, ¿qué dice? Exteriormente. No. O sea, no es judío el que lo diga, el que piense que por esto y por aquello. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, era un rito que se hacía, sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En el interior, de verdad, de hechos, de tu corazón, un cambio de dejar decir malas palabras, maldiciones, de ya no robar. Eso es bueno, pero que nazca de lo más profundo, ¿de dónde? Del corazón. Es lo que está diciendo. Y lo dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Y dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hasta ahí. Iglesia que sufre y es perseguida porque está predicando el mensaje de Cristo, es alabada por el Señor, es alabada, es aplaudida. Eres rica, eres rico, no te desesperes. Tienes la presencia de Dios en tu vida. Amén. Esta iglesia también iba a ser atribulada porque iba a ser probada. Si usted se da cuenta en el versículo 10 de Apocalipsis 2, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué dice? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mucha gente cuando va a ser probada, atribulada, mejor se vaya. Si usted supiera cuánta gente ha dejado de venir, nada más porque le dijeron, aleluya. Dejó de venir. Tu primo, tu tío, tu amigo, tu hermano, tu compañero de trabajo que trajiste, que venía, cuando empezó la carrilla, la persecución, dejaron de venir. Porque dijeron, no, voy a perder trabajo, voy a perder amigos. No. Y solamente una iglesia perseguida, probada, es aquella que conoce a su Dios. Amén. Lo conoce, se apoya en Él. Y dice ahí que los iban a lanzar a la cárcel. Los iban a lanzar a la cárcel. ¿Alguno de ustedes se acuerda de Pablo y Silas? Capítulo 16 de Hechos, que los metieron ¿en dónde? En la cárcel. Los azotaron, los metieron en la cárcel por decir que Cristo había resucitado. ¿Y qué era lo que hacían dentro de la cárcel? Lloraban. Decían, ya ahora que salgamos de aquí va a ver al pastor, le vamos a seguir, ¿para qué no nos dijo que nos iban a perseguir? Cantaban, oraban, alababan al Señor. Y hasta dice que las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Amén. Entonces encontramos eso. Pero me encanta a mí los regalos del Señor. Dice, yo te daré la corona de la vida. Nada más se las voy a mencionar porque el tiempo no nos bastaría. Hay 5 coronas que se le dan al cristiano para que cuando lleguemos al cielo podamos decirle al Señor, Señor, aquí están las coronas, son tuyas, esto lo gané para ti. Abusados. Mucha gente al llegar al cielo no va a tener ni una corona, lamentablemente, por la flojera, por los pretextos, es que esto, es que aquello. Pero la Biblia habla de 5 coronas que podemos recibir para darle la gloria al Señor. Se les voy a mencionar rapidito, apúntenle los que les gusta apuntar. Apocalipsis 2:10, lo que acabamos de ver ahorita, es la corona de la vida. Ahí se menciona, yo te daré la corona de la ¿qué? Y esa corona de la vida es para los que salen victoriosos de las pruebas. Aquellos que resisten la tribulación por ser atacados, por ser perseguidos, calumniados, criticados, ofendidos y hasta muertos por el nombre de Cristo. Van a recibir una corona. ¿Y de qué está hecha, pastor, la corona? Pues no sé. Ahora que vayamos para allá le digo, mira, era de esto. Pero es la corona de la vida, así se le conoce, lo acabamos de leer. Número 2, está la corona de justicia, así lo llama la Biblia.
en 2 de Timoteo 4:8. Apúntelo para que más adelante las lea y lo enseñe. La corona de justicia para aquellos que esperan la venida de Jesús. Para aquellos que dicen, queremos que ya venga el Señor. Vamos a predicar el Evangelio porque queremos que Cristo ya regrese, que venga por segunda vez. ¿Cree usted que pronto venga Cristo? ¿Usted qué piensa? Cada vez más se oye la puerta más recio, cada vez más. Incendios terribles en Australia, ¿no? Terremotos en Japón más fuertes todavía, en diferentes partes. Hambres, pestes, el coronavirus que se ha extendido ya por China, Estados Unidos, imagínense. Lugares donde están preparados con dinero y medicina, están sufriéndole. Si llegara a México, imagínense nada más. Señales del Apocalipsis cada vez más fuertes. Pero los cristianos decimos, Señor, ven, ya estamos listos. Que ahorita llegara, ¿qué haría usted? ¿Se gozaría o no se gozaría? ¿Qué diría? Y a su esposa se le ha concedido. ¿Qué más sigue? Si no la canta no se va al cielo. ¿Se acuerda de esa canción? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, para recibir al rey. Me gozaré. Ay, ya me estoy emocionando. Para los que amen la venida del Señor, está la corona de justicia. Número 3, Primera de Tesalonicenses 2:19, está la corona de gozo. Para los que hayan ganado almas. Se lo repito, Primera de Tesalonicenses 2:19, es la corona de alegría, de gozo, para los que hayan ganado almas. Es decir, ganar almas es cuando invitas a alguien a la iglesia, lo traes a la iglesia, estás al pendiente de ella, de él, de esa familia, le hablas de la Biblia, oras por ellos, los animas, los fortaleces, que vengan, que vayan, que se bauticen y que lleguen a ser grandes cristianos. Esa es un alma ganada para el Señor. Vas a recibir coronas de gozo. ¿Y el que no gana un alma para el Señor? Pues no, ¿verdad? Número 4, Primera de Pedro 5:4, la corona de gloria. Primera de Pedro 5:4, la corona de gloria. Eso es para los pastores. Dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, Dios le dará la corona de gloria a los pastores. Les va a dar un premio a los pastores, a los que hayan cuidado bien el rebaño. Sí, yo tengo que cuidarlos bien a ustedes, si no, no me van a dar la corona de gloria. Y yo le voy a dar cuentas a Cristo por su vida. Si usted es oveja buena, obediente. Sí, si es chivo, ¿yo qué cuentas voy a dar por usted? No, es que hay que dé cuentas el diablo por usted. Pero si usted es obediente, pues yo voy a dar cuentas. Pero déjeme decirle que no solamente a los pastores, sino a los líderes. Tú eres líder de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Entonces vas a recibir esa corona. No nomás es para los pastores, sino para los líderes. Amén. La última, Primera de Corintios 9:25, es la quinta corona. ¿Sí? La corona incorruptible. Corona incorruptible es para los que practican la santidad. Para los que practican la santidad. Aquellos que se apartan de lo malo, aquellos que le dicen no al pecado. No a los que de repente estamos con un pie allá y un pie acá, un pie aquí, un pie... No. Para los que viven la santidad como Dios manda y Dios ordena, la corona incorruptible. Dice Pablo que el que corre, que el que lucha en las Olimpiadas, lucha y de todo se abstiene. Como atleta se abstiene de grasas, no se desvela, ¿verdad? Entonces es para alcanzar una corona. Y nosotros también, pero es una corona que no es corruptible, es incorruptible. En esos tiempos le daban una corona en los Juegos Olímpicos de Grecia, de esos lugares, el premio al primer lugar, ¿qué cree que le daban?
una corona de hojitas de olivo, como la de los Césares, y se la ponían y salía el campeón, la traía toda la semana puesta en la calle. Ya por ahí como el séptimo día toda seca ya, pero a él se sentía el campeón. Parecía orégano, parecía, algo parecía, hierbabuena. Ahí están 5 coronas que se van a recibir. Ponga mucha atención, se lo digo con todo mi corazón. Hay que luchar por esas coronas. Se va a acordar, cuando estemos en el cielo, el pastor sí nos dijo de esas 5 coronas. Y a lo mejor usted de la que se va a acordar fue de la corona esa de la cerveza, es del único que se va a acordar. Si yo tenía más de 5. Terminamos, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venza, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venza, no sufrirá daño de la segunda. Hay 2 muertes, hermanos. Hay 2 muertes. La palabra muerte, apúntelo porque se le olvida, quiere decir separación. Cuando alguien muere, ¿qué se separa? El alma, el espíritu se separa ¿de qué? Del cuerpo. A eso se le llama muerte, separación. Entonces, morimos en esta vida todos morimos. Nos vamos a separar del cuerpo, muerte. Pero cuando lleguemos con Dios y estemos delante de Él, los cristianos ya no morirán la segunda. O sea, no se separarán de Cristo, estarán con Él eternamente. Ya no sufrirán la segunda muerte. Solamente los inconversos morirán 2 veces, en la tierra y ahí arriba. Se separarán de Dios. Dios les dirá: aléjate de mí, hacedor de maldad, vete, no te quiero ver. Entonces dice aquí claramente: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, y el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Y tengo que terminar con el texto bíblico porque esto así es. Yo a mí no me gustaría dar tanto texto, pero Apocalipsis 20:12, y con ese nos vamos a dormir el día de hoy. ¿Sale? Apocalipsis 20:12. Ponga atención, por favor. Dice Apocalipsis 20:12, ponga atención, dice: y vi a los muertos. Esto está hablando, el apóstol Juan está hablando de lo que va a suceder, de lo que sucede cuando alguien muere, de cuando venga el juicio. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie ante ¿quién? Y los libros fueron abiertos. Allá en el cielo hay unos libros. Los libros fueron ¿qué? Abiertos. Muertos grandes y pequeños, de toda tribu, nación, de todo. Dice, fueron abiertos, pero otro libro fue abierto. O sea, había libros, pero aparte de esos libros, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida eterna. Ponga atención, acá están los libros, pero acá está otro libro, uno nada más, el libro de la vida eterna. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De tal manera, dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Los que se murieron en el Titanic y que no los encontraron, ahí van a salir, ¿no? Se los comieron los tiburones, ahí van a salir. Dice ahí, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es toda una explicación, pero el punto principal es esto. Esta es la muerte segunda. Esto es muy fuerte, hermanos. El 15 es algo muy fuerte. Ojalá el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue arrojado? Wow, está muy fuerte eso. Por eso dice, sé valiente hasta el final.
lucha, esfuérzate, no importa la persecución, la crítica, lo que te estén diciendo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, te daré la corona de gozo, de alegría, de todo esto lo que acabamos de ver. Y luego dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Qué necesito para inscribirme ahí? Aceptar a Jesús y decirle: Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Y Jesús te va a decir: o sea, tú me quieres seguir, sí, pero va a haber persecución, va a haber crítica, va a haber menosprecio, te van a desheredar. Es más, te van a llegar a matar por ser cristiana o cristiano. Vas a ver, tus propios hijos, tu propia esposa, esposo, te van a juzgar. ¿Y tú lo que vamos a decir? Amén. No me importas, te seguiré, Señor. Te seguiré porque yo quiero estar contigo en la eternidad. Amén. Entonces, ahí está el mensaje de la iglesia de Esmirna, una iglesia que tenía tribulaciones, fuera, dentro, económicamente, pero que fue fiel hasta la muerte. Póngase de pie, le damos gracias a Dios.